Y nosotros vamos a hacer el mejor uso posible de los minutos que faltan, honrando la palabra de Dios como lámpara que es a nuestros pies y luz a nuestro camino. Amén. Venimos hablando de la iglesia durante los últimos 4 domingos ya, me parece. 4 o 5, creo que es el quinto domingo. Venimos hablando de la iglesia y hemos visto cómo Dios tiene un plan precioso para su pueblo. De hecho, vimos ya que la iglesia es el pueblo de Dios, en referencia a Dios Padre. Vimos que la iglesia es el cuerpo y la novia de Cristo, en referencia al Hijo. Pues hoy vamos a hablar de la iglesia en referencia al Espíritu Santo. Si es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo también es el templo del Espíritu Santo. Y de esto vamos a hablar en esta mañana. Al decir que la iglesia es el templo del Espíritu, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es un templo, para empezar? Un lugar consagrado para algo, ¿sí? ¿Verdad que es bien difícil pensar en hacer un templo y usarlo para algo diferente que adoración? Es muy difícil pensar en un templo usado para otro uso. Un templo se entiende consagrado para algo, apartado para algo especial. Pues la Biblia dice que la iglesia es también el templo del Espíritu Santo. En la antigüedad, imaginémonos por un momento que usted y yo somos del antiguo pueblo de Israel que salió de Egipto. Recién acabamos de salir de Egipto y vamos caminando por el desierto. Ahorita estamos solo en un descanso. Solo estamos tomando un receso. Y que de pronto Moisés, nuestro líder, él recibe de Dios un encargo de hacer un tabernáculo, una tienda de campaña grande, pero apartado para que la presencia de Dios se manifieste ahí. Antes de esto, Dios llegaba a la cima de la montaña, arriba del monte. Y dice la Biblia que el monte entero, la montaña entera de roca se sacudía y temblaba. Y había fuego en la cúspide de la montaña, en la cima de la montaña. Había fuego y una nube que cubría. Y en medio de la nube salía una voz que hablaba con Moisés. Pues el pueblo, o sea nosotros, al pueblo le daba miedo. Y decían, ¿qué es esto que está pasando ahí? Y le decían a Moisés, sube tú. Y nosotros nos quedamos aquí abajo. Porque si nosotros subimos vamos a morir. Tenían miedo de la presencia de Dios. Moisés subía, hablaba con Dios, bajaba y le decía al pueblo cuál era la voluntad de Dios. Pues Dios no quería hablar desde una montaña y hablarle a un solo hombre. Dios quería estar en medio de su pueblo. Dios quería estar en medio de los suyos. Porque si estaba en la montaña, el pueblo tenía miedo de subir a la montaña. Dios dijo, vas a construir una tienda, un tabernáculo, y lo vas a hacer de esta y de esta medida. Le dio los materiales, le dio las medidas y le dijo cómo tenía que hacerse. De hecho, hasta le dijo quién lo tenía que hacer. No es que al primero que se le ocurriera, la forma como le diera la gana. No, Dios no es así. Dios no deja nada al azar, a la casualidad, a como salga. Nosotros hacemos eso, pero Dios no. Él le dio medidas perfectas a Moisés, herramientas, materiales, le declaró exactamente cómo tenía que ser. Y se construyó el tabernáculo de reunión. El día que inauguraron el tabernáculo, aquella nube con fuego que estaba en la cima de la montaña, descendió al valle y llegó en medio del pueblo. Mire, visto desde arriba, imagínese que usted está viendo desde arriba la imagen, era algo precioso. En el centro del tabernáculo, 4 tribus acampando al norte, 4 tribus acampando al sur, 4 tribus al este y 4 tribus al oeste del tabernáculo de reunión. Si usted se da cuenta, visto desde arriba era como la forma de una cruz, ¿sí? Apuntando a Cristo.
Entonces Dios que llegaba a la cima del monte, aquella nube y el fuego, ahora descendió y cubrió el tabernáculo. Ahora ya no tenía Moisés que subir toda la montaña. Ahora Moisés solo entraba al tabernáculo y ahí Dios le hablaba. De en medio de los querubines de oro salía la voz para Moisés en el lugar santísimo. Pero una vez más, el pueblo no podía entrar al lugar santísimo. ¿Qué pasaba si alguien entraba al lugar santísimo? Se moría. Porque la santidad de Dios destruye todo lo impuro. La santidad de Dios deshace todo lo imperfecto. Entonces los hombres entendieron, su pecado era tan grande que no podían entrar al lugar santísimo. Al principio solo entró Moisés. Cuando se constituyó el sumo sacerdote, cuando se nombró sumo sacerdote, solo él podía entrar, y solo una vez en el año, y solo bajo ciertas condiciones. Todo esto porque ese lugar era el templo de Dios, el lugar santísimo. Después vino David, vino su hijo Salomón. David acumuló el material, Salomón construyó un templo y otra vez estaba el lugar santísimo en el templo, protegido por una cortina que era una pared de tela. Era como de este grosor la tela. Imagínense una tela así de gruesa. Porque atrás de ese velo, atrás de esa cortina, se presentaba la gloria de Dios. Solo el sumo sacerdote, una vez en el año, bajo ciertas condiciones específicas, podía entrar a hablar con Dios. Y si el sacerdote salía vivo, si el sumo sacerdote salía vivo, quería decir que Dios le había dado al pueblo otro año de gracia, otro año de cobertura, otro año de perdón. Pero el Dios personal que usted y yo tenemos no se conformó con eso. Él no quería estar en la cima de una montaña aislado. Él quería estar en medio de su pueblo. Pero luego no quería que solo una vez en el año entrara un hombre delante de su presencia. Por eso vino Cristo. Y cuando Cristo muere, el día que Cristo murió, la tarde que Cristo murió, aquel velo fue roto de arriba a abajo, aquella pared de tela que ni 4 yuntas de bueyes podían romper. Aquel velo se rompió solo. Era una pared enorme de más de 30 metros de alto. Una pared de tela. 30 metros de alto y casi medio pie, un poco más de medio pie de grosor. Y se rompió de arriba a abajo el día que Cristo murió. Porque Dios quería estar en medio de su pueblo. Él no quería estar en la montaña. Él no quería estar encerrado detrás de una cortina. Y que solo una vez al año un hombre pudiera entrar a hablar con él. Él quería que todos los días, a toda hora, en cualquier momento, el pueblo pudiera acceder a su presencia. Yo veo un Dios que te ama, hermano. Yo veo ahí un Dios que te desea y desea tener comunión contigo. Un Dios que desea vivir en ti. Un Dios que desea ser tu Dios, que desea representarte, que desea que lo ames, que desea que lo busques. Un Dios que desea que lo tomes en cuenta en cada situación que tú vivas. No un Dios extraño. El Dios de mi papá. Yo voy a la iglesia porque mis padres me llevan. Yo voy a la iglesia porque mis abuelos me enseñaron. Por tradición, no, yo voy por tradición. Porque yo soy respetuoso de las tradiciones de mis padres. Dios es un Dios personal. Y Él quiere estar en medio de su pueblo. 1 Corintios 3:10. Leamos del 10 al 17. Solo vamos a leer, son pocas lecturas, un poquito extensas, pero vamos a leer rápido. 1 Corintios 3, 10 al 17. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Está conmigo? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿qué dice? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y esta parte es importantísima. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y santo quiere decir, usted sabe, apartado. El templo de Dios que sois vosotros, dice, está apartado para Dios. Exclusividad, habla de exclusividad. El contexto de este pasaje es muy claro. No podemos sacar a Cristo y decir que estamos edificando la iglesia de Cristo. No podemos sacar a Cristo del medio y pretender llamarnos iglesia de Cristo. Ese es el reto más grande de todo ministro hoy. Algunos han sacado a Cristo de sus congregaciones. La base, el fundamento ya no es Cristo. Es el carisma del ministro. Es la erudición del ministro. Es la modernidad de los cantos. Es el profesionalismo de la alabanza. Ya no es Cristo. Pero si no es Cristo, no es la iglesia. Puede ser muy bonito todo, muy bien organizado, muy decorado, muy profesional, pero si no está en el fundamento que es Cristo, no es la iglesia del Señor. Ahora, nosotros como iglesia, como todo, como iglesia local, somos el templo. Somos el templo de Cristo, el templo del Espíritu Santo de Cristo. Pero también individualmente, cada uno de nosotros. En el momento en que usted aceptó a Cristo, en el momento en que usted recibió a Cristo, en el momento en que usted pidió perdón por sus pecados y Cristo entró a tomar posesión de usted, el Espíritu Santo entró a su corazón y tomó posesión de usted. Mire, yo sé que algunos no lo percibieron, algunos no lo sintieron. En lo personal yo sí lo sentí. No digo que mi experiencia tenga que ser la misma de todos, pero yo sentí esa noche, un calor, un fuego aquí. Esta parte de la anatomía humana se llama esternón. El hueso es donde se unen las costillas. ¿Sí? Ahí yo sentí un calor profundo, que yo hasta pensé que había algo que me estaba quemando. Obviamente no era un calor, no era un quemar doloroso con ardor, sino era algo rico. Yo lo describo así, algo rico, algo delicioso. Ahora entiendo, el Espíritu de Dios estaba entrando a mi corazón y tomando posesión de mi vida. Si usted es cristiano, usted es posesión del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios vive en usted. Lo sienta o no lo sienta, el Espíritu de Dios vive en usted. Si usted entregó su vida a Cristo conscientemente y se acuerda que usted le dijo un día, Señor, perdóname, ven a vivir a mi vida, usted es templo del Espíritu. Aún en sus peores días, hermano, aún en sus días de mayor debilidad espiritual, aún en los días de mayor flaqueza espiritual, usted es templo del Espíritu. Aún cuando peca, usted es templo del Espíritu, porque Dios es fiel. Y nuestra infidelidad no impide que Él sea fiel. Y como usted es templo del Espíritu, usted se siente mal inmediatamente. Cuando usted peca, cuando usted falla, usted se siente mal porque usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu de Dios habita en usted. Entonces, además de que somos la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo, como individuos también somos el templo del Espíritu Santo. Sigamos leyendo en 1 Corintios, ahora en el 6, leamos del 15 al 20. ¿No sabéis, oiga la forma como empieza Pablo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Esto le va a gustar. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él.
huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es decir, no te perteneces a ti mismo, no eres dueño de ti mismo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para entender mejor este pasaje, déjeme darle un poquito de contexto histórico. En Corinto, como en muchas otras naciones, ciudades y naciones griegas de la antigüedad, había lo que se conocía como la prostitución sagrada o prostitución idolátrica. Estos eran templos paganos de dioses falsos, templos de ídolos, que había, como la mente humana es corrompida, es corrupta, estos templos estaban llenos de sacerdotisas, mujeres específicamente, que ejercían el oficio de sacerdotisas, pero su forma de ministrar era a través de la relación sexual. Estas mujeres se prostituían en los templos para honrar a esos ídolos falsos. La prostitución idolátrica o prostitución sagrada. Entonces la iglesia de Corinto, que estaba recién fundada, muchos de los que ahora iban a la iglesia de Cristo, muchos de los que ahora habían recibido al Espíritu Santo, habían participado anteriormente de la prostitución sagrada de los templos paganos. Entonces el apóstol les dice, ahora ya con eso en la cabeza, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Hablando del matrimonio, Pablo los lleva al matrimonio. Y lo que la relación sexual hace en el matrimonio es unir a dos como una sola carne. Cuando la Biblia dice eso, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Está haciendo referencia a la relación sexual que une espíritus, no solo cuerpos, une espíritus, almas. Ya no son dos almas, son una, gracias a o por medio de la relación sexual. Entonces Pablo dice, si te unes con una ramera, eres un cuerpo con ella. Por eso llama y ordena, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra el templo de Dios, contra el templo del Espíritu de Dios peca. En la iglesia de Corinto se malinterpretó. Algunos pensaban que por tener libertad podían pecar tranquilamente. En el 6:12, veamos un poco atrás, el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo. Sí, es cierto, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, tienen razón, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Porque usted es templo del Espíritu Santo. Pablo les mostró que esta libertad no estaba por encima de su identidad. Mi identidad, la suya. Su identidad en Cristo es hijo de Dios, nacido de nuevo, perdonado, salvo. Esa es mi identidad. Ahora, ¿cómo es que porque yo creo tener libertad voy a ir a pecar tranquilamente? Mi identidad está por encima de la tentación, por encima de la libertad que yo pretendo tener. Entonces, Pablo concluye que al hablar del templo del Espíritu, todo creyente debe entender que debe vivir para gloria del Espíritu, vivir para gloria de Dios. Y aquí nuestra mente se hace un cortocircuito. Israel, el pueblo antiguo de Israel, proclamaba que su Dios era santo. Y como su Dios era santo, el pueblo de Israel se apartaba de la mayoría de costumbres de los pueblos alrededor. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Exactamente lo mismo. Que no nos dejemos arrastrar por las pasiones que arrastran al común de los seres humanos.
Porque usted, hermano mío, usted, hermana mía, no es un ser humano común. Usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces usted no puede dejarse arrastrar por las pasiones comunes. ¿Que está la tentación? Claro, usted sigue siendo un ser humano. ¿Que está la tentación? Claro que sí. Las mismas tentaciones de antes lo van a perseguir hasta el día de su muerte. Pero de nosotros depende si nosotros cedemos a esa tentación. Tenemos de parte del Señor una fortaleza que antes no teníamos. De parte de Dios tenemos una fuerza que antes desconocíamos. Antes usted pensaba que era libre cuando iba y pecaba. Pero cuando quiso dejar de pecar, se dio cuenta que no era libre, era esclavo del pecado. ¿Sí o no? Aquellos que tuvieron vicios o que tuvimos vicios, sabemos que nosotros, yo soy libre, por eso hago esto. Yo soy libre, por eso tomo. Yo soy libre, por eso fumo. Yo soy libre, por eso miro. Yo soy libre, por eso hago. Pero cuando quise dejar de hacer aquello, cuando quise dejar de tomar aquello, quise dejar de fumar aquello, me di cuenta que no era libre, era esclavo de eso. Entonces, ahora Pablo nos dice, ya no te puede controlar. Tú eres un templo de Dios. Ahora hay una fuerza en nosotros superior a nuestra voluntad. No se le llama fuerza de voluntad, hermano. Es el Espíritu de Dios que vive en usted, que le va a guiar a todo lo santo. Así como la gloria de Dios destruía todo lo impuro, mataba todo lo impuro, al punto que un pecador podía morir si se presentaba delante de Dios. Así ahora el Espíritu en usted está quitando el pecado en usted. ¿Qué espera de nosotros el Señor? Solamente que colaboremos con Él. No depende de mi fuerza de voluntad. Solamente tengo que ceder al Señor el control de mis miembros. Cuando usted tiene una visita, usted sabe que va a llegar visita a su casa, ¿qué hace? Arregla, limpia, ¿qué más? Prepara toda la casa, ¿no? Del piso hasta el techo, prepara todo. Quita las telarañas. Aquel rincón que nunca le había pasado, el limpiador lo pasó. Limpia los baños, ¿correcto? Bueno, pero eso es cuando viene una visita. Ahora, el Espíritu Santo no viene de visita. Él vive en usted. Entonces quitemos de nuestra mente, de nuestro corazón, todas esas telarañas, ese polvo acumulado. Quitemos de nosotros todas aquellas cosas, hermano, que son desagradables al Espíritu de Dios. Porque yo quiero que las visitas se sientan bienvenidas a mi casa. Yo quiero que la gente que me visita se sienta invitado a regresar. Que sienta que está en un lugar donde es bienvenido. Ese es el propósito. Si usted no hace sentir bien así a sus visitas, entonces mejor no invite. Entonces, el hecho de que somos templo del Espíritu y cuerpo de Cristo nos hace uno con Cristo. Hermano, esto va escalando cada vez más profundo. Ya Él no es un visitante ocasional, es un morador permanente. Y luego usted es uno con Él. Si un hombre, dice Pablo, se une con una ramera, es un cuerpo con ella, se vuelven una sola carne. Pues déjeme decirle, usted está unido a Cristo, es uno con Cristo. Hermano, ¿no es esto algo excepcional? ¿No es algo extraordinario? Mire, en el matrimonio, ya se fijaron, hermanos casados, ya se fijaron que después de 15 años, no mucho, 10 años, ¿ya estamos pensando igual con la pareja? No le pasa a usted. Después de muchos años de convivencia, pensamos igual. Tenemos los mismos gustos. De repente vamos a salir con Marisela, ella se está cambiando, yo me estoy cambiando y cuando nos encontramos en la misma ropa estamos usando prácticamente, mismos colores. ¿Y cómo es posible esto? De repente el gusto se sincroniza. Las costumbres, el pensamiento, la forma de pensar. Marisela termina mis frases o yo termino las frases de ella.
Cuando ella hace una pausa, ya sé yo que quiere decir algo. Entonces, somos uno. Somos uno en dos cuerpos. Bueno, cuando usted aceptó a Cristo y recibió a Cristo, usted pasó a ser uno con Cristo. ¿Ve por qué es importante apartarnos del pecado? Así como es importante yo guardarme para mi esposa porque soy uno con ella, es importante guardarme para Cristo porque soy uno con Cristo. 1 Corintios 12. Avancemos un poco. 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Las barreras, hermano, desaparecen cuando el Espíritu de Dios llega. Hay señales que no podemos evitar. Son imposibles de ocultar de cuando el Espíritu Santo llegó a una vida o a una congregación. Las barreras desaparecen. Mira, hay barreras emocionales entre nosotros. Barreras emocionales. ¿A qué me refiero? Algunos pudieron haber sufrido traumas en la infancia. Y eso hace que les sea difícil relacionarse con los demás. No, tal vez no todos, pero probablemente esa sea la causa por la que a usted se le hace difícil relacionarse con las personas, por un trauma de la infancia. Ya sea que usted lo recuerde o no, tal vez sucedió antes de que usted llegara a tener conciencia, uso de razón, pero eso hace que sea difícil relacionarse con los demás. Pues en la iglesia, cuando el Espíritu Santo llega, Él está por encima de los traumas emocionales y hace que la persona sea afable, que abra su corazón de nuevo a confiar. O tal vez usted se acuerda cuando usted fue traicionado por poner su confianza en alguien en el mundo. Entonces ahora viene Cristo y viene con aquel estigma, con aquella cicatriz, con aquel trauma mental. No, voy a llegar a la iglesia, pero no me voy a hacer amigo de la gente porque la gente traiciona. Esa es una barrera emocional. Cuando el Espíritu Santo entró, Él bota esas barreras, hermano. Están las barreras culturales. La forma como usted fue criado en su casa es diferente a la forma como el otro fue criado en su casa. Ahora, si venimos de países diferentes, la barrera cultural es mayor. Otras comidas, otras costumbres, otros idiomas. Y a veces no manejamos bien el idioma que no podemos entendernos perfectamente. Cuando el Espíritu Santo llega, esas barreras culturales pasan a un segundo lugar. Lo importante es que tú y yo somos miembros del mismo cuerpo. Somos la novia de Cristo, tú tienes el Espíritu, yo también, tú eres templo, yo también soy templo. Entonces las barreras desaparecen. Están las barreras generacionales, que esa es una de las más dañinas, a mí, desde mi punto de vista. Las barreras generacionales. Nosotros los adultos de 50, 60, 70, 80, queremos que los muchachos de 10, 15, 20, 25 se comporten como nosotros. ¿Verdad que es ridículo? Es ridículo que un hombre de 60 años quiera que un niño de 14, 15 se comporte como él. Por favor. Eso es una maldición para un niño de 15 años. Yo no puedo pretender la madurez de un hombre de 70 en un muchacho de 20. Ahora, tampoco se trata que le voy a aplaudir sus errores, pero voy a corregírselos con el mayor amor posible. Entonces el Espíritu Santo viene y hace morada, hace templo de un hombre de 60 y de un muchachito de 15. Los dos son templo. El espíritu que está en el niño está en el adulto. Ahora viene y los une y quita la barrera generacional. Aquel hombre empieza a ver al niño como alguien en quien puede depositar su experiencia y ayudarle con amor a levantarse, a ser un tremendo hombre de Dios. ¿No es eso precioso, hermano, lo que hace? Pero eso sucede solo cuando está el espíritu. Cuando el espíritu no está. Cuando usted no se deja gobernar por el espíritu. Cuando usted se resiste al espíritu. Los adultos dañamos a los jóvenes. Y usted va a ver hoy iglesias donde la media de edad está por arriba de los 50 años, porque no tienen jóvenes. ¿Por qué?
porque los jóvenes son irreverentes, porque los jóvenes no son espirituales, porque los jóvenes no tienen reverencia a la palabra, porque los jóvenes hablan aquí, porque los jóvenes hablan, porque su música es muy moderna. Hermano, ¿cuándo vamos a terminar con eso? Nos vamos a condenar a que cuando muere el último viejito de nuestra iglesia, con respeto a nosotros los viejitos, ya no va a haber iglesia. Ya no hay otra generación. Barreras generacionales, el Espíritu Santo las quita. Y cualquier otra dificultad que podamos enfrentar en la iglesia, vamos a hablar más de esto, no el próximo domingo, sino el siguiente. Vamos a hablar más de esto también. Quiero dejarle con este pensamiento. Éxodo 29, 43. Vamos atrás al Antiguo Testamento. 29, 43 al 45. Dijo el Señor, allí, hablando del tabernáculo que le mencioné al principio, allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, dice el Señor. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Amén. Ahora vaya a 1 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Dice quién? El Señor Todopoderoso. ¿Para qué somos templo entonces? ¿Para qué? Para representarlo en medio de una generación, de una sociedad, de una época que no quiere tener nada que ver con Dios. Usted es el representante. Y esto es algo espiritual. Usted no lo puede producir. Usted no puede tratar de aparentar ser templo del Espíritu. Eso no es de apariencias, hermano. Porque cuando el Señor manda su Espíritu a una persona, lo llena de una bendición que no se puede cuantificar materialmente. Mire, Dios pone en usted su Espíritu y le da dones espirituales que usted antes no tenía, ahora tiene. Ahora usted empieza a entender las cosas espirituales. Usted entiende ahora la Biblia, que antes era un libro sellado para usted, era como otro idioma para usted. Ahora es un libro atractivo, instructivo, un libro adictivo si quiere para usted. Ya no puede soltarlo. La comunión con los hermanos se vuelve para usted necesaria, vital. El asistir a la congregación. Y no es porque yo quiera que usted esté aquí todos los domingos, que si viene, perfecto. Pero el asistir a la iglesia se vuelve parte necesaria. Porque usted sabe que al venir aquí se va a reunir con más gente que también son templo del Espíritu y usted se va a sentir como en casa. Usted se siente ya como en el cielo. Ahora, si usted tiene sus cosas contra un hermano, contra otro, y ya no quiere venir porque le debo 5 pesos a aquel, porque aquel le hablé mal el otro día, entonces, ¿usted cree que el Espíritu es el que hace eso? No. Es más, le voy a decir esto tajantemente. Cuando usted preste, para que el hermano al que le debe no se sienta mal, cuando usted preste, perdone inmediatamente. Si usted presta, no lo haga con la idea de que se lo devuelva. Así dice la Biblia. ¿No lo ha leído usted? El que quiera tomar de ti prestado, dice, no le pidas que te lo devuelva. Es decir, regálalo. Y usted hace sentir bien al otro. No, yo sé que le da risa porque es algo difícil de hacer.
pero es lo más cristiano que usted puede hacer. Y si el Espíritu de Dios está en usted, eso no va a ser ningún problema. Ahora, yo como cristiano tampoco me voy a aprovechar de ese mandamiento. Oh, como el hermano me tiene que perdonar la deuda, le voy a pedir prestado. No, ahí estoy mal yo. Entonces todos venimos a estar en la misma situación. Cuando el Señor llega, hermano, Él transforma a la persona. Lo convierte de alguien intolerante en alguien afable, en alguien antipático, en alguien carismático. La persona que antes no quería tener contacto con los demás, ahora Dios lo usa hasta como evangelista. Usted antes no quería estar entre la gente, ahora usted enseña a la gente. Usted antes no servía para enseñar, de repente viene a Cristo y lo convierte en maestro. Y eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo iba a estudiar, empezar mis estudios superiores, mi mamá me dijo, hijo, ¿por qué no te haces maestro? Estudia para ser maestro. Y le dije, mamá, con la paciencia que yo tengo, voy a agarrar a coscorrones a los alumnos. Pero cuando vine a Cristo, muchos años después, lo primero que el Señor hizo fue enseñarme su palabra. Y luego me puso a dar clases y estuve 18 años enseñando la Biblia, primero a niños de 10 a 12, y luego a adultos la mayor parte del tiempo. Y lo que yo pensé que jamás iba a hacer, cuando el Espíritu Santo llegó, me puso a hacer aquello que yo pensé que nunca haría. Cambios, hermano. Y Dios lo está haciendo en usted. Usted no sabe. Mira al hermano que tiene al lado. Mírelo. No, en serio. Please. Ok, ¿ya lo vio? Esa persona que usted acaba de ver tiene el Espíritu Santo adentro. Es templo. Es un templo del Espíritu. Ay de usted si le falla a ese hermano. Ay de usted si ofende a esa persona que tiene al lado. Porque el Espíritu de Dios está en él. ¿Y se acuerda lo que dijimos en el domingo anterior? Usted es el cuerpo de Cristo y Cristo cuida su cuerpo. Él ama su cuerpo y lo cuida. Y el Espíritu cuida su templo. Cuando usted está enfermo, tal vez no le resulte todas las veces, pero cuando usted esté enfermo, dígale, Señor, tu templo está enfermo. Señor, tu templo no se siente bien. Ayúdame a estar bien para poder usar este templo con toda su capacidad para tu gloria. Yo hago eso. Cuando he orado por una persona enferma, le digo, Señor, mira, este es templo tuyo y tu Espíritu vive ahí. Espíritu, repara tu templo, sana tu templo. Y yo muchas veces he visto al Señor hacerlo. Así que usted es templo del Espíritu. Usted es morada, el Espíritu vive, no es un visitante de domingo, un visitante ocasional, un visitante de día de fiesta, no, Él vive en su corazón. Pero si no vive en su corazón todavía, yo le invito en esta mañana a que abra su corazón de una vez por todas, para que el Espíritu llegue a vivir en usted como un residente permanente. Yo le invito. Si usted está consciente que usted aún no ha abierto su corazón, usted le gusta jugar, que voy, que no voy, que un día visito a la iglesia, ya me siento bien, ya puedo faltar un año, y al año vuelvo a ir un día, ya es 2025, voy a ir un día a la iglesia. No, así no es. Dios te quiere todos los días, de verdad. Dios desea vivir en tu corazón todos los días. No solamente ser un invitado de fin de semana, un invitado de días feriados. Él quiere ser el residente permanente, el dueño y señor de tu vida. Póngase de pie, iglesia. Y yo voy a invitar a cualquier persona que desee este día que el Espíritu Santo entre a su corazón y lo convierta en su templo. Yo lo invito a pasar aquí al frente en este momento. Solo es el Señor y usted. Olvídese de quien esté alrededor. Olvídese de las personas que están ahí. Yo he aprendido que en las cosas espirituales, si alguien me va a juzgar por dar un paso al frente, no importa. No importa, yo gano al decirle al Señor, Señor, lléname. Señor, ya no quiero seguir jugando. Quiero vivir para siempre, Señor, a tu lado. El Señor viene a vivir a su corazón, a hacer templo y morada en usted. Y esto no se detiene, hermano, hasta la eternidad. Este es un proceso que el Señor inicia en la tierra, pero que se culmina en la eternidad. Así como está, iglesia, incline su cabeza, cierre sus ojos y ore por nuestros hermanos que están aquí al frente.
que con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, con la confianza puesta plenamente en la promesa del Señor, abren su corazón en esta mañana, para que su Espíritu llegue a habitar en sus corazones. Padre bueno, eres grande, mi Señor. Ser templo tuyo es el privilegio más grande que yo puedo imaginar. Ir por la vida sabiendo que el Dios del universo vive en mi corazón es el privilegio más grande que ninguno de nosotros podrá jamás comprender a plenitud en esta tierra. Pero sabemos lo que representa, Señor. Representa ser nuevas criaturas. Representa, Señor, tener confianza directa y acceso directo a tu trono. Que cuando yo clamo, Señor, tú me escuchas. Ser templo de tu Espíritu quiere decir que donde quiera que yo estoy, allí se vuelve un lugar sagrado, un lugar santo. Moisés estaba en el desierto y tuvo que quitarse el calzado de sus pies porque el lugar donde estaba era santo. Porque la presencia de Dios santificaba el lugar, ese territorio del desierto. Josué tuvo que quitarse las sandalias porque estaba delante de un emisario del cielo, un mensajero celestial. Y el lugar donde estaba parado se volvió sagrado porque un representante de Dios estaba en ese lugar. Ahora nosotros ya no estamos frente a un representante, nosotros somos ese representante. Ahora yo soy, hermano mío, ahora tú eres, hermana mía, tú eres ese representante. Esa presencia gloriosa que santificó el suelo del desierto. Ese mensajero celestial que santificó el suelo donde estaba Josué. Ahora tú eres ese mensajero, ahora tú eres el que santifica. Tu cuerpo está santificado. Tu vida es santa, tu familia está santificada. Tus hijos son santos. Donde tú te paras, la presencia de Dios llega. Cuando llegas a tu trabajo, la presencia de Dios llegó contigo. Cuando estás en tu casa con tu familia a la mesa comiendo, ese es lugar sagrado, ese es territorio santo. Porque el pueblo de Dios está allí. Señor, yo bendigo estas vidas, Padre Celestial. Bendícelos, mi Señor. Represéntalos en todo lugar a donde van, Padre mío. Acompáñalos en cada una de sus dificultades. Son templo del Dios viviente. Son templo del Dios eterno. Y nadie puede cambiar esa verdad. Nada ni nadie puede cambiar esa realidad. Donde mis hermanos van, tu presencia, mi Señor, va con ellos. Tu presencia les nutre, tu presencia abre camino. Presencia, Señor, les fortalece. Cuando ellos abren su boca, Señor, cuando ellos abren sus labios, sus palabras son tus palabras, Señor. Ellos te representan en medio de esta generación. Gracias.